Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida hoy a esta transmisión. Mi nombre es Miguelito Bernal, si no me conocían. Es un gusto y es un placer estar con ustedes hoy en esta tarde. Y estamos aquí en la iglesia y le voy a invitar en esta preciosa tarde que usted que está viendo o que va a ver el video después, que se una en oración para que primeramente el Señor se mueva y que también su palabra nos aliente y que nos pueda edificar en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que son tiempos donde nosotros tenemos que intimidar con Dios, tiempos en que nosotros tenemos que estar alertas también, y sabemos que todo lo que nosotros hacemos es para la honra y gloria de Dios. Entonces, hermano, ahí en tu lugar, si puedes o si quieres levantar tus manos, cerrar tus ojos y tener un momento de comunión con tu Señor, diciéndole: Señor, te pedimos en esta preciosa tarde que tú te muevas, por favor, que tú hagas tu voluntad en este lugar, que se haga como tú quieras, Señor, y no como nosotros queremos hacer, Señor. Sabemos que tú eres el Rey que reina sobre todas las cosas, que tú eres el que gobierna sobre nuestras vidas, que tú eres el que tienes el completo control de cada uno de tus hijos. Y por eso, Señor, aceptamos tu voluntad, que tú, Señor, puedas tocar la vida de los que van a ver esta transmisión, este video, a los que ya se están conectando en vivo, Señor, que tú empieces a ministrar su corazón. Señor, que tú también me ministres a mí, Señor, y que deposites en mí tus palabras y que tu Espíritu Santo me dé tu unción. En el nombre poderoso de Jesús bendigo la vida de mi amigo y de mi hermano Pastor David Herrera, su familia y su congregación, en el nombre poderoso de Jesús, que tú sigas usando su vida, la vida de su padre, la vida de su mamá también, en el nombre de Jesús, y a toda la congregación allá en Perú, Señor, que tú deposites en ellos tu fortaleza, que tú derrames nuevas fuerzas como las del búfalo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Aquel que quizás se ha desanimado, aquel que quizás necesita que su cabeza sea levantada, en el nombre de Jesús, dale una palabra de aliento, dale fortaleza, dale ánimo en el nombre de Jesús. Que tú hoy, Señor, te puedas glorificar con la palabra, Señor, que tú puedas usarme para la honra y gloria de tu nombre, y que esa palabra pueda, Señor, edificar, que pueda bendecir, e incluso también, si es necesario, Señor, que pueda también exhortarnos para que nosotros estemos en el camino correcto, y si nos hemos desviado, Señor, que tú, Señor, nos diriges a donde tú quieres llevarnos, en el nombre de Jesús, porque tú has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y solo en ti podemos hallar la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú, Señor, recibas toda la gloria y la honra, el poder y el dominio, son tuyos, Señor. Hoy te glorificamos y te exaltamos, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, hermano, ahí en tu lugar solo presenta tu corazón y presenta tu vida como una ofrenda de amor. Dice: Señor, yo quiero entrar hasta lo más profundo de tu presencia. Quiero deleitarme solamente en ti. Este es un momento donde tú le puedes decir a tu amado: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y hoy es un momento y una oportunidad más que el Señor nos da para adorarle en espíritu y en verdad. Dile al Señor ahí en tu lugar: yo quiero que tú me ministres en esta tarde. Que esto no sea solamente una transmisión más, sino que realmente mi enfoque y mi atención estén puestas en ti. Hoy desecho de mi vida toda distracción, todo lo que no conviene, Señor, en el nombre de Jesús, para que hoy tú puedas obrar en mi corazón, para que hoy tú puedas hacer una operación en mi alma, para que yo pueda aprender de ti, para que pueda ser transformado, para que pueda ser renovado. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, el Señor viene pronto por nosotros, y es momento de que nosotros intimidemos con Él, que podamos tener comunión y coinonía con el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos dirige, para que Él nos exhorte, para que Él nos guíe. La palabra del Señor dice
que Él fue dejado como consolador, como ayudador para nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos por favor, para que esto que se ha puesto en el corazón de nuestro pastor, de nuestro amado hermano y amigo David Herrera, que pueda ser algo de bendición para aquellos que lo escuchen y para aquellos que se sintonizan, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu presencia y en este lugar. Al estar ante ti, adorando tu nombre, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Al estar ante ti, adorando tu nombre, me olvidaré de mí
y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Cántalo tu Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Ahora con tus manos levantadas así. Dame de beber.
razón de mi existir. Cuando uno levanta sus manos delante del Señor, el Señor empieza a restaurar las fuerzas. Porque así también como en el escenario de Moisés, mientras él mantenía las manos alzadas, el pueblo estaba ganando la batalla. Y después fue ayudado a levantar sus manos cuando él ya no podía más con sus fuerzas. Hermanos, sí, también el Señor restaura tus fuerzas también. Aunque todo lo que hay alrededor tuyo te dice que el Señor no está contigo, el Señor manda a sus ángeles que te ayuden para que tus manos sigan alzadas al Señor. Y entonces el Señor te empieza a restaurar y renovar tus fuerzas. Y todas esas voces que te decían que el Señor no estaba contigo, todos los que te decían que el Señor te había abandonado, todas las voces se empiezan a disipar y la fuerza del Señor te hace vencer. Hermano, el Señor está contigo y Él nunca te va a dejar. Aún en los momentos donde tú te sentías solo, el Señor estaba ahí. Aún en esos momentos donde tú pecabas y te sentías indigno del amor de Cristo, recuerda que por ese mismo motivo y por esa misma causa el Señor murió en la cruz, como dice su palabra, por nuestros pecados. Dice su palabra que aún nosotros siendo pecadores, Él vino y dio su vida en una cruz por nosotros. Hermano, siéntete bienaventurado que tú estás en esta salvación tan grande, en esta salvación tan eterna, tan profunda, tan maravillosa, que solo Cristo puede dar. Y quizás si hay alguien viendo que no conoce de Cristo, que quizás ha escuchado de Él, pero nunca lo ha sentido en su corazón, recibirlo como el Salvador, creer que Él resucitó de entre los muertos, que Él es el Hijo de Dios, hermano o amigo que me estés escuchando, Cristo dio su vida por ti. Dice que todo aquel que confiese que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Especialmente en estos momentos donde nosotros vemos todo lo que sucede en este mundo, el Señor viene muy pronto. También nosotros reconciliémonos con nuestro Dios. Pidámosle su ayuda, pidámosle perdón. Y todo esto hagámoslo en fe, porque fe es lo que mueve la mano de Dios. La Biblia dice que para todo aquel que cree, todo le es posible, hermano, todo. Quizás tú estás enfermo o te sientes delicado de salud, o conoces de un hermano o una hermana que está delicado de salud. Quizás alguien que tú conoces esté pasando por una situación adversa, o quizás incluso también tú estás pasando por una situación adversa. Para todo aquel que cree, todo le es posible, hermano. Toda montaña se mueve cuando tú aplicas la fe en tu vida, la fe que Cristo te ha dado. Por eso en esta tarde, hermano, que tú me estás viendo, entonemos este cántico juntos. Que fe es lo que mueve la mano de Dios. Y vas a ver que si no es hoy, en un tiempo futuro, tú vas a ver la promesa del Señor cumplida en tu vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el único fiel. Por eso canta hoy en esta tarde: todo es posible si puedes
palabra. Todo es posible si puedes creer. Si puedes creer. Sí, Señor. Todo es posible para todo aquel que cree. Tú, Señor, nos alientas y nos das fuerza para seguir adelante. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Por favor, tú suplirás todas nuestras necesidades. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor por su presencia, que es tan dulce y tan preciosa, que solo Él puede proveer ese sentir, ese gozo, esa alegría que uno siente cuando la alaba. Qué hermoso es cantarle a Dios, hermano. Es un privilegio enorme que no merecíamos, pero gracias al sacerdocio de Cristo, nosotros ahora tenemos un abogado para con el Padre. Gloria sea al Señor. Hermanos, como dice en el video, ¿verdad? El tema de estos segmentos que se van a estar dando es el tema de como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, como si se puede decir, dar una introducción y poder ver qué es lo que significa la unidad, cosas que algunas veces no se ven en estos temas y cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar y tenemos que también examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos en unidad y también ver si realmente nosotros estamos practicando lo que predicamos o lo que escuchamos de parte de los siervos que comparten la palabra. Amén. Entonces, así vamos a abrir nuestra Biblia, o si tienen su celular ahí, o lo que usted desea usar, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 12 también. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Primero Dios, no toco una tecla, ¿no? Con el piano, pero... 1 Corintios capítulo número 12 y también el versículo número 12. Amén. Leer la palabra del Señor también es algo muy esencial para la vida de un creyente, que algunas veces nos descuidamos y no le ponemos la atención que necesita para que nosotros crezcamos. Pero hoy en esta tarde sé que el Señor ha abierto esta puerta para que nosotros escudriñemos la palabra y que Él nos hable a través de ella. Amén. Versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y vamos al versículo número 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, oremos para que el Señor nos hable y para que el Señor me use como un vaso que sé que por pura gracia y por su misericordia me usa. Yo sé que yo no soy nadie delante de Dios. Si no fuera por Cristo, yo no tuviera ningún valor con Dios, pero yo sé que ahora, cubierto por la sangre de Cristo, somos sus hijos. Y yo le pido que también usted ore por mí también. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, que el culto de alabanza y nuestra adoración que pudiera ser de agrado para ti, Señor. Ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Dame sabiduría, por favor. Dame entendimiento. Dame discernimiento, Señor, para poder escudriñar tu palabra como tú quieres, Señor, y para que tu pueblo también sea edificado. Que tu pueblo sea bendecido a través de esta palabra y que no sean mis palabras saliendo de mi boca, sino que sean palabras tuyas, Señor, que tú has puesto en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, toda distracción, todo, Señor, impedimento, hoy lo echamos fuera, Señor, lo rechazamos de nuestra mente. En el nombre de Jesús, todo razonamiento humano, Señor, que quiera estorbar el fluir de la palabra a nuestro corazón y a nuestra alma, que hoy sea reprendido en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Entonces, ¿verdad? Hablamos del cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo en Cristo. Hermanos, el ser un cuerpo consiste de muchas cosas. De andar unánimes, de poder amarnos los unos a los otros, de también perdonarnos también, eso es otra cosa que es muy esencial para la unidad. Y hoy lo que vamos a ver son unas pocas cosas que encontré yo, que primero Dios, en el nombre de Jesús, sea para bendición para todos nosotros. Y la pregunta sería, ¿qué es un cuerpo en Cristo? ¿Verdad? Y leyendo y viendo, vine a la conclusión que ser un cuerpo en Cristo es que cada uno pueda aceptar lo que uno es en Dios. Vea, cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito en Dios, y el ser un cuerpo es reconocer eso y gozarse en ello. Vea, Dios puede usarte de una manera a ti que quizás a mí no me ha destinado a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan y un propósito específico para cada uno de sus hijos, pero todo trabajando en conjunto para componer lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y también gozarme yo con alguien que está siendo usado por Dios, y también que otros se gocen en otros que también están siendo usados. En eso consiste ser el cuerpo de Cristo, que cada uno pueda aceptar y deleitarse en el propósito y en el llamado que el Señor le ha dado a cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos podemos verlo un poco más claro. Porque así como el cuerpo es uno, estoy leyendo el versículo 12 una vez más, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, no solo una persona tiene que ser el centro de todo. Hablando humanamente, nadie debería de ser el centro de atención, ni nada por el estilo, sino que el centro de todo, hermano, es Cristo. Cristo es lo que compone esa unidad, compone lo que sostiene todo. Él es la cabeza. Vean, nosotros leemos en la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Todos nosotros somos los miembros del cuerpo, pero cada uno de nosotros... Estoy leyendo esto. Voy a repetir una vez más por causa de que recibí una llamada ahí, me disculpen hermanos, pero dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y viendo esto, nosotros tenemos que entender que solo Cristo es el centro de todo, nadie más, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros tenemos ese poder y esa autoridad para decir nosotros somos el centro de todo, nosotros hacemos que todo esto funcione. Absolutamente no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque recuérdense que Cristo fue el que nos ha llamado. Si no fuera por Él, no estuviéramos en la posición donde estamos ahorita, ni deberíamos de ser llamados hijos de Dios si no fuera por Cristo. Cristo es el centro de todo, y como vemos en la Biblia, dice la palabra del Señor que Él es la cabeza del cuerpo. Pero sigamos leyendo. En el versículo 15: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Hace la pregunta. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ahí vemos claramente lo que estábamos diciendo anteriormente, que el ser el cuerpo de Cristo es deleitarse con el llamado que el Señor le ha dado, con el miembro que el Señor ha designado para que nosotros seamos, y poder también alegrarnos con los otros miembros que el Señor está usando dentro del cuerpo de Cristo, porque ahí lo dice claramente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces Él es el que tiene el control de todo, tiene el control de los miembros que Él ha designado, de qué es lo que ellos van a hacer. Y entonces nosotros tenemos que entender que yo no puedo hacer quizá una función que otro hermano o otra hermana está haciendo dentro del cuerpo. No puede haber lugar para envidias, no puede haber lugar para celos de ninguna manera, hermano, porque yo, al ver que mi hermano o mi hermana está siendo usado para funcionar dentro del cuerpo de Cristo, yo debo de alegrarme con cómo el Señor está usando a esa persona. Y entonces yo también causo que en el cuerpo pueda haber unidad en vez de división. ¿Por qué? Porque si yo después, por causa de eso, que alguien más está siendo usado, que alguien está siendo usado profundamente por Dios, si yo me celo por eso y si yo me causa envidia eso, entonces yo causo división dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo anhelo lo que esa persona tiene, cuando el Señor ya me ha correspondido algo a mí, cuando el Señor ya me ha dado algo para que yo haga dentro del cuerpo. Entonces, si queremos estar en unidad, hermanos, si queremos estar unánimes en el cuerpo, tenemos que gozarnos cuando el Señor nos usa a nosotros, y también gozarnos aún más, si se puede, cuando el Señor está usando a alguien más. Eso también enseña humildad y sencillez, que es algo que para nosotros humanos algunas veces no nos humillamos como debería de ser como hijos de Dios. Algunas veces aún nos exaltamos cuando no deberíamos de exaltarnos, sino tenemos que dejar que el Señor haga eso. Y desafortunadamente, hermano, nosotros tenemos eso en nuestra alma, que nuestra alma, ¿verdad? Como dicen muchos, es tan tremenda. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé humildad y sencillez para poder aceptar, como se dice en inglés, nuestro rol en el cuerpo de Cristo. Y también usarnos con los que están siendo usados por Dios. Dios ha puesto y colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso, hermano. Gózate con lo que tú estás haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Si el Señor te ha llamado a evangelizar y tú estás siendo usado por eso, con eso, gózate, hermano. Y también gózate con el pastor que está siendo usado en la palabra, con el ujier que está siendo usado para que todo el servicio pueda fluir.
en un nivel organizado y un nivel limpio. Hermano, tenemos que gozarnos en todo. Y vamos a leer también que no tienes que menospreciarte tú a ti mismo. Tienes que gozarte con lo que el Señor y los dones y los talentos que el Señor te ha dado. Quizás tú ves a alguien que está enfrente de la iglesia y todos lo ven y puedes tú envidiar eso, pero nosotros vamos a leer que algunas veces lo que nosotros más desechamos es lo que es más necesario dentro del cuerpo de Cristo. Lo vamos a leer ahorita. Leamos. Verso número 18 una vez más y vamos a continuar. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Tiene que trabajar y tiene que funcionar en conjunto. No tiene que haber lugar para división, ni rumores, ni murmuraciones, ni envidias, ni nada de eso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si nosotros lo vemos en el sentido literal, como la cabeza del cuerpo es Cristo, nosotros vemos en lo literal que nuestro cerebro es lo que controla qué hacemos, es lo que comunica qué es lo que queremos hacer. Si yo comunico que yo quiero agarrar algo con mi mano, mi cerebro es lo que comunica eso a mi mano para hacer esa función. Entonces, si nosotros lo vemos en lo espiritual, sabemos que todo lo hacemos porque Cristo lo ha mandado o Cristo lo ha delegado. Y tenemos que saber que solo el miembro que ha sido designado para esa función es el único que lo puede hacer. Yo no puedo saltarme a hacer algo que el Señor no me ha llamado a hacer. Y desafortunadamente hay muchos que quieren tomar lugares dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, que no le corresponden. Quieren tomar lugares que el Señor ha designado para alguien más y quieren quitarle eso a alguien. Y eso es lo que causa división dentro del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto, en unidad, cada uno conociendo cuál es su llamado y cuál es su propósito dentro del cuerpo de Cristo. Así las cosas van a funcionar como Cristo lo ha designado. Sigamos leyendo. En el versículo número 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces ahora nosotros vemos la importancia de estar unánimes y unidos dentro del cuerpo, preocupándose por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Si yo, como miembro del cuerpo, no me preocupo por los otros miembros, y si no me preocupo o no me intereso por lo que le está sucediendo a mis hermanos y hermanas, entonces no estoy funcionando como debería de ser mi función en el cuerpo de Cristo. No estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Todos podemos ser diferentes, podemos tener diferentes funciones, pero todos los miembros comparten una sola cosa, que cada uno se cuide el uno al otro. Todos compartimos esa misión, todos compartimos ese objetivo. Si yo veo que mi hermano o mi hermana anda en necesidad, entonces yo voy a tratar la manera de poder apoyar o poder ayudar en la manera que yo pueda, con los talentos que el Señor me ha dado, con el don que el Señor me ha dado, y usar eso para preocuparme y para ayudar a los otros miembros, a los otros hermanos y hermanas. Pero hay muchos, desafortunadamente se dice que hay muchos que se preocupan solo por sí mismos. No toman en cuenta las necesidades de otros, no toman en cuenta la necesidad de otros hermanos, y eso también causa división. Porque entonces el hermano que está necesitado
requiere de una ayuda, obviamente la ayuda de Dios, pero Dios nos ha llamado a nosotros como un cuerpo para trabajar juntos y preocuparnos por los demás, tomar en cuenta los intereses y las necesidades de los demás. Si yo veo mi capacidad de ayudar a la persona, ¿qué me impide ayudarle? Si soy parte del cuerpo de Cristo y si quiero trabajar en unidad y para que el cuerpo funcione en conjunto, yo tengo que ayudar a ese hermano. No queda otra opción, hermano. No puedo dejar a ese hermano al lado y decir que él se preocupe por él, por sí mismo, y que él se las arregle como él pueda. Entonces yo no estoy funcionando como alguien que quiere que el cuerpo funcione en conjunto. Necesito yo también preocuparme por esa necesidad. ¿Por qué? Porque dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es sumamente importante, hermano. Si uno anda peleando con otro hermano, o si uno tiene una indiferencia con un hermano, entonces uno está siendo parte de la obra de la división del cuerpo. Desafortunadamente, claramente se tiene que decir, si uno no se preocupa por los demás, si uno no hace nada, también está siendo parte de esa división. Entonces nosotros, hermanos, si usted tiene una actitud indiferente contra otro hermano, o se ve que no se lleva muy bien con un hermano, definitivamente ya no es tiempo para seguir así. Definitivamente ya no es tiempo de estar en peleas y en iras y en contiendas. Ya no es tiempo, como dice la palabra de Dios, ya no es tiempo para eso, para iras, para malas palabras, para todo eso. No es tiempo para eso. Pongámonos a cuentas con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Como dice la palabra del Señor, hermanos, sin paz y sin santidad nadie va a ver a Dios, nadie. Hermano, todos nosotros, el Señor nos ve a todos por igual. Nadie es más importante que el otro, o nadie es menos importante que el otro. Todos somos iguales en los ojos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque quizás alguno se siente más superior que al otro, o quizás a lo contrario, alguien se puede sentir aún inferior a alguien más, y eso no tiene que tomar lugar en el cuerpo de Cristo. Todo espíritu de superioridad en alguien tiene que irse. Si uno tiene, y también viene el reconocimiento, hermano, porque algunas veces uno no quiere reconocer que alguien es altivo y egoísta, pero uno hay que pedirle al Señor que nos quite eso, para que después, en lo antes que no ayudábamos a nadie ni solo nos enfocábamos en nosotros mismos, ahora con ese proceso y esa operación de Cristo, ahora hacemos lo opuesto y cuidamos y nos preocupamos por nuestros hermanos y hermanas. Desechémonos de toda superioridad. No te sientas mayor que alguien más, porque eso no viene de Dios, hermano. Si tú te sientes más importante que alguien más, desecha eso de tu corazón en el nombre de Jesús, porque cada uno de nosotros somos los mismos y todos nos ve por igual el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora vamos a Gálatas capítulo número 3 y versículo 28, vemos eso precisamente. Vayamos allá. Gálatas capítulo número 3 y versículo número 28. Leamos. Dice aquí: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, aún en el sexo ya ni se ve, sino que dice aquí, porque todos vosotros sois uno, como lo estábamos hablando en el capítulo 12 y versículo 12 de 1 de Corintios. Sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, todos somos iguales en los ojos de Dios. Nos ve por igual a todos. Nadie es más importante que el otro. Todos hacemos que el cuerpo funcione en conjunto. Si uno de esos miembros decide, ya no quiero hacer nada, el cuerpo ya no puede funcionar en conjunto, ya no funciona como debería de ser. Algunas veces nosotros vemos a los miembros más insignificantes y los desechamos, pero son los que más ayudan en el cuerpo. Y lo vemos mucho, ¿verdad? Quizá con el área de servicios, y lo podemos ver en ese aspecto.
uno que es sugiere, que se queda para limpiar la iglesia, para limpiar los baños, para asegurarse que todo se quedó limpio. Hermano, algunas veces nosotros desechamos esa área de servicio, desechamos y menospreciamos a los hermanos que trabajan en esa área, pero sin ellos, hermano, ¿cómo quedaría la iglesia, el templo de Dios? Donde usted se congrega, se quedaría bien sucio si nadie se tomara cuenta de recoger una servilleta o de limpiar los baños. Hermano, imagínense cómo quedaría el templo de Dios. Sería un desastre. Y algunas veces menospreciamos a esos hermanos cuando en realidad son los que más utilizamos dentro de la iglesia. Hermano, ser un director de alabanza obviamente es algo, o un miembro del grupo de alabanza, o ser un pastor o alguien que predica la palabra, eso es excelente, hermano, es precioso, pero que eso no te haga sentirse como el más importante y menospreciar a los que hacen que también el cuerpo funcione en conjunto. Hermano, todos somos importantes en los ojos de Dios. Todos. No te menosprecies, hermano. Si tú te has en un momento sentido menospreciado por alguien más, desecha eso, hermano, porque Cristo te ha escogido para esa función. Y sin ti, sin ustedes, los que trabajan en esas áreas que muchos menosprecian, sin ustedes, hermano, el cuerpo no funcionaría como debería de ser. Nosotros necesitamos de cada uno de nosotros. Tanto como el pastor necesita sus ovejas, las ovejas necesitan de su pastor. Todos tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, regresemos. Amén. Regresemos a 1 Corintios. Y sigamos leyendo. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 25. Porque no, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Y es lo que estábamos hablando antes, que si yo veo que alguien está siendo usado por Dios, no tiene que haber lugar en mi corazón para envidia y rencor o odio o envidia. No debe de haber espacio para eso en mi corazón. A lo contrario, yo me debo de gozar con la manera que el Señor está usando a esa persona. Y yo también, si el Señor me está usando a mí, yo también gozarme con eso. Sigamos leyendo. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Y ahora nosotros vamos a ver los 5 ministerios, pero que eso no sobrepasa y que eso no es algo para que nosotros nos gloriemos si uno cae en esta categoría. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Y interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, si nosotros vemos los 5 ministerios, nosotros también leemos que dentro de esos, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, todos ellos, hermano, funcionan, pero para que nosotros seamos edificados. Dice, para la capacitación de los santos, para que todos estemos unánimes en una sola fe. Para eso son los 5 ministerios, hermano. Nadie se debe de gloriar por ser un apóstol o un pastor o lo que sea, porque todos somos iguales en Dios. Algunas veces nosotros queremos darle más honra a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Queremos darle más honor a ellos, cuando en realidad el único que debe de recibir el honor y la gloria es aquel que los ha llamado para hacer eso, y es Cristo Jesús. Él es el único, hermano, que merece la gloria. Más bien, Él es el único digno de recibir la gloria. Él, como escuché a un pastor decir hace mucho que me impactó mucho, Dios no hizo nada, no tenía que hacer nada para merecer algo, porque Él ya era digno de todo. Mas aún Él, viendo nuestra condición, dio su vida por nosotros.
pero ese es otro tema. Entonces, hermanos, nosotros debemos de honrar y gozarnos en el funcionamiento de cada uno, sea apóstol, sea ujier, sea director de alabanza, sea cualquiera que sea la función, gocémonos en eso. Pero ahora nosotros vayamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Leamos. Dice de esta manera: viendo que Cristo es la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía. Como dijimos antes, Cristo es el centro de todo, nadie se debe de gloriar. Si alguien hace algo es porque la cabeza lo ha mandado a hacer. Como lo dijimos, en lo literal el cerebro es el que comunica todo para que el cuerpo funcione. Así también es Cristo, Él es el que manda para que el cuerpo funcione como debería de ser. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, a las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos el sacrificio de Cristo, y que por causa de eso ahora nosotros, hijos de Dios, somos el cuerpo de andar en unidad. Amén. Entonces, hermano, vemos que para la unidad se necesita amor, se necesita perdón, se necesita todas estas cosas. Pero nosotros ahora vemos una unidad falsa que se está moviendo en estos tiempos finales. Vemos el movimiento del ecumenismo, que es una unidad falsa. Es algo que quiere atraer a muchos y desafortunadamente está agarrando a muchas personas y está engañando a muchos. Y nosotros vemos algo muy interesante cuando nosotros vemos lo que significa la palabra ecumenismo. Si nosotros lo vemos, la palabra ecumenismo viene del griego que dice oikumen. Yo busqué la definición de esto y dice que esta palabra se usaba en el Imperio Romano para expresar la totalidad de los terrenos conquistados. Entonces, la función de este ecumenismo, de esta unidad falsa, es ganar territorio, es expandirse lo más que pueda y desafortunadamente engañar a muchos. Es algo que nosotros tenemos que estar pendientes, hermano, y no engañarnos por las cosas que los hombres digan. Si eso se usaba en ese término para ese entonces, si nosotros lo vemos ahora espiritualmente, eso quiere cobrar fuerza y quiere conquistar territorio, quiere habitar tierra. Hermano, el ecumenismo es una plataforma para el anticristo y nosotros tenemos que estar alertas para no caer en ese error. Es bueno estar en unidad, es bueno estar en conjunto, pero que tampoco alguien no venga y que transgiverse eso y lo tuerza en una manera que después te empieza a convencer que tenemos que juntarnos con tal religión o tenemos que juntarnos todos, porque eso ya no viene de Dios. Eso es algo ya de parte del enemigo, que es una plataforma que el enemigo está usando para que el anticristo tome su lugar. Mire esto, el ecumenismo religioso es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de los distintos denominaciones cristianas que se hayan separado por cuestiones de historia, tradición, práctica y doctrina. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 6? Vayamos allá ahora mismo. Gálatas capítulo número 1 y versículo número 6. Dice esto: estoy maravillado, este es el apóstol Pablo hablando, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, de eso tenemos que tener cuidado, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si alguien predica otro Cristo que no está escrito en la palabra, hermano, eviten eso. Por eso, hermano, ahora en estos tiempos que todo es por línea, todo es por internet, tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha, las prédicas que uno escucha. Pueden hasta incluso sonar bíblicas, pero en su profundidad, en su raíz, quieren desviar a la iglesia. Por eso, hermano, pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Incluso Pablo a los Gálatas les dice que él se maravilló qué tan fácilmente fue la desviación de sus corazones a otro evangelio. Mas si aún, mire qué tremendo esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, esto es tan profundo, tan delicado, tan tremendo lo que estaba diciendo Pablo, que él decía que si aún él o hasta incluso un ángel viniera a predicar otro evangelio o otro Cristo, que ellos o el que lo predicara sería anatema. Eso es tan tremendo, hermano, porque aún incluso hay muchos siervos que han empezado bien, que después se desviaron y empezaron a decir herejías, empezaron a decir cosas falsas, y muchos siguen a estas personas sin darse cuenta que los están guiando para quedarse en la tribulación. Hermano, esto es tan delicado en estos tiempos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir las prédicas y las enseñanzas que vienen de Dios y del Espíritu y las que vienen de parte del enemigo. Hermanos, tenemos que estar alertas, si no el Señor va a venir como ladrón para muchos. Estemos alertas, hermano, que hasta incluso Pablo dijo que si él viniera a predicar otra cosa, que no lo aceptara. Con las cosas que también dicen nuestros pastores, tenemos que discernir muchas cosas. Tenemos que recibir lo bueno y desechar lo malo. Hermano, son tiempos definitivos. Y dice aquí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que te hace siervo de Cristo no es agradar al pastor, no es agradar al apóstol, el profeta, el diácono, la hermana, el hermano. Eso no te hace siervo de Dios. Lo que te hace siervo de Dios es obedecer y hallar el favor de Dios. Eso es lo que te hace siervo de Dios, hermano. Si uno anda buscando la fama, si uno anda buscando que todos lo vean y que todos lo honren, hermano, entonces usted se ha equivocado de propósito. Uno tiene que buscar el favor de Dios, no del hombre. Si uno hace algo que ofende al hombre pero que agrada a Dios, que 1000 veces te goces en hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer, porque eso te va a traer recompensa, eso te va a traer honra, no porque tú la estés buscando, sino porque Dios te la ha dado por obedecerle. Y todo eso consiste en que nosotros andemos en unidad, gozarnos con nuestros hermanos que están siendo sanos y preocuparnos y orar los unos por los otros, soportados en amor, como dice Pablo, los unos a los otros. Hermano, no es tiempo de estar en iras y en envidias y en divisiones. También evitar lo que es la falsa unidad del ecumenismo, de que nosotros tenemos que unirnos con el Islam, con el judaísmo, con la Iglesia Católica. Todo eso, hermano, es para preparar a aquellos que se van a quedar para el sistema del anticristo. Más bien, estar alertas, trabajar en conjunto con nuestros hermanos y hermanas. Y como dice la palabra del Señor, el vínculo de la unidad es el amor. Hermano, el amor es tan importante dentro del cuerpo de Cristo. Si yo digo que amo a mi hermano, como dice la palabra, pero realmente lo odio en mi corazón, soy un mentiroso delante de Dios. Incluso la palabra del Señor dice que si uno odia a alguien en su corazón, ya lo ha matado en su corazón. Entonces vemos
qué tan delicado es ser un cuerpo y qué tan importante es que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios, el control de Dios. Sumamente importante, hermano. Andar en paz y en santidad. Dice la palabra del Señor que sin esas dos cosas nadie verá al Señor, hermano. El vínculo de la unidad es el amor. Si uno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, no conoce a Dios. Dice la palabra, porque Dios es amor, y amor es lo que maneja la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el perdón, el amor, la paz, todo eso es esencial para la unidad de Cristo. Tenemos que gozarnos con los hermanos que están siendo usados, sabiendo que eso fue a lo que Dios nos ha llamado, y también reconocer y aceptar lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, y gozarte con ese propósito y gozarte con esa función, porque así nosotros, como el cuerpo de Cristo, vamos a trabajar en unidad. No menosprecies a los que trabajan en la iglesia, no menosprecies a alguien que quizás antes tú menospreciabas y veías como insignificante. Quizás esa persona también se preocupa por ti también. Uno no sabe quizás la oración que ha levantado él a Dios o ella a Dios, y algunas veces uno menosprecia a esos hermanos y hermanas. Hermano, si uno anda haciendo eso, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé humildad y sencillez, como Él lo es. Pidámosle al Señor que Él nos dé la capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido, y también para pedir perdón si en algún momento hemos ofendido a alguien. Es sumamente importante, hermano. Yo lo dejo con esto en esta preciosa tarde, y le pido al Señor que nos ayude a todos nosotros, a la iglesia allá en Perú y en los otros países, que nosotros juntamente podamos orar los unos por los otros. Orar por nuestro hermano Jorge Fuentes, que está delicado en salud, que gracias a Dios creo que escuché que se está mejorando, pero por todos los siervos, hermano, por todos los pastores. Hermano, es sumamente importante que nosotros oremos los unos por los otros. No sabemos la necesidad que tienen ellos, pero con la oración le podemos pedir al Señor que se haga su voluntad, y que si hay una necesidad dentro del pueblo, que Él la pueda suplir. Hermano, yo te invito a que tú, ahí en tu lugar, si quieres levantar tus manos o si quieres cerrar tus ojos en esta preciosa tarde, le digas al Señor que Él nos pueda unir a través de su Espíritu Santo, que nos pueda unir a través de Cristo, porque Él es la cabeza. Nadie más tiene que recibir la honra y el honor y la gloria, solamente Él, porque Él es el que nos ha llamado para que todos trabajemos como un cuerpo. Yo no le puedo decir a otro miembro, yo no necesito de ti, porque sin ese miembro el cuerpo no puede funcionar bien. Y también puede decirte alguien a ti, yo no te necesito, porque sin ninguno de nosotros no podemos trabajar juntamente como un cuerpo. Y nosotros tomamos parte de algo que se llama división, que es algo que el Señor no quiere dentro de su cuerpo. El Señor quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos exhortemos con himnos y con salmos y con cánticos espirituales. Hermano, estar en unidad es algo tan precioso. Es difícil hacerlo, sí, porque somos humanos, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a andar en unidad, hermano, es una cosa tan preciosa. Yo me pongo a pensar en aquellos hombres de la Biblia que el Señor tenía que detener a esa civilización, a ese pueblo, de construir una torre. Porque digo que si ellos juntos, en una unidad, en un mismo sentir, estaban haciendo eso, tenían que detenerlos, hermanos. Eso es algo tan impresionante, que para hacer las cosas que no le agradan a Dios, se puede unir un pueblo para hacerlo. ¿Qué tal el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para unirnos, para que el cuerpo funcione y para que Cristo se glorifique y para que muchos sean alcanzados por el Evangelio? Desafortunadamente no lo estamos haciendo, y el enemigo está usando todo esto para dividirnos aún más. Hermano, oremos, pidámosle al Señor que nos unifique. Él es el único que puede hacer esa operación. Yo no lo puedo hacer como un hombre, ni el pastor, ni nadie lo puede hacer. Solamente Cristo y el Espíritu pueden hacer esa función. Cristo, por favor, ayúdanos.
Ayúdanos, por favor, Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Que podamos gozarnos y deleitarnos con el propósito y el llamado que tú nos has dado. Y que podamos también gozarnos y deleitarnos por los llamados que tú les has hecho a los otros miembros. En el nombre poderoso de Jesús. Toma todo el control de tu cuerpo, porque tú eres la cabeza y tú eres el único digno de recibir la gloria. Si alguien, o si yo incluso, Señor, me he exaltado a mí mismo, que tú hagas un proceso en mi vida para que yo me humille delante de ti, porque sé que sin ti y fuera de tus caminos, como dice tu palabra, no puedo hacer absolutamente nada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recuerda eso, hermano, que Él es el único digno. Si Él te ha llamado para hacer algo en el cuerpo de Cristo, deleítate con lo que el Señor te ha dado, porque así estás tú agradando a Dios y no causando división en la iglesia, sino más bien causando que haya unidad. Pídele perdón a alguien que has ofendido y perdona a aquellos que te han ofendido también. Son todas las cosas claves para la unidad. Y que nosotros estemos alerta en estos tiempos finales, porque viene un movimiento de una unidad falsa tremenda, que es lo que va a preparar la plataforma para que todos adoren al anticristo. Hermano, son tiempos finales, pero que el Señor en su paz los guarde y los cuide en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así yo me despido, fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y yo los amo en el amor de Cristo. Amén.